Esta tarde estamos empezando un nuevo estudio en el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Si quisiera usted acompañarme, ahí en sus Biblias estamos empezando el principio de esta epístola. De hecho, apenas 2 versículos, Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2, un pequeño pedazo de las escrituras con que empezar esta semana. Efesios capítulo 1, los primeros 2 versículos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hay probablemente no una congregación en el Testamento de que sepamos más que la iglesia en Efesios. El libro de Hechos nos da todo un capítulo dedicado a su fundación. Viendo en Hechos capítulo 19, podría usted ver que Pablo, a lo mejor la única vez, edifica sobre fundación de otra persona, que el joven predicador Apolos llegó ahí primero. Él predicó la verdad que conocía con la ayuda de Priscila y Aquila, ahí ayudándolo, dándole conocimiento en cuanto a la verdad del Evangelio. Y luego viene Pablo. Pablo predica en las sinagogas, muchos llegan a fe en Cristo, tanto así que llega a ser un problema que afecta a toda la ciudad. Llega a ser un problema para la economía de la ciudad, como ellos quienes usualmente apoyaban la industria de fabricación de ídolos, ya no estaban apoyando a esas tiendas, compras de ídolos, así que llegó a ser un tumulto en la ciudad y Pablo tuvo que físicamente ser prevenido de entrar a defender el evangelio delante de esa multitud de gente. Y Pablo, después de un periodo de 2 años más o menos, se pasa por lo menos 2 años en Éfeso. Ella sigue a su siguiente parada, pero no es lo único que sabemos de él. Más adelante en capítulo 20 de Hechos, Pablo vuelve a Éfeso y anima a los ancianos ya a ser fieles antes de seguir adelante en Jerusalén. Sabemos que él después aún envió Timoteo, que Timoteo llega a ser como su representante apostólico allá, y Pablo escribe 2 cartas a él, a través de que llegamos a ser un poco enterados de cómo iba el ministerio ya y cómo estaban los desafíos mientras ministraba Timoteo allá. Y algunos 40 años después de todo esto, en el principio del libro de Apocalipsis, tenemos la palabra a los Efesios, esa palabra asustante, que habían dejado su primer amor. Y más encima de todo eso, tenemos esta carta que está delante de nosotros esta tarde, el libro de Efesios, la carta a los Efesios. Y si usted es muy estudiante de Biblia, a lo mejor no hay un libro más precioso, más importante de usted que esto, pero otros dicen algunos dicen más bien que este era la epístola más favorita, la epístola del Nuevo Testamento más favorita de Juan Calvino. Y si la hemos leído, probablemente hemos llegado a amarlo. Así que vamos a empezar un estudio esta tarde sobre el libro de Efesios y vamos a intentar tomar nuestro tiempo, que es algo un poco diferente en mi propia actitud o acercamiento de las escrituras. Suelo yo acercarme como a las escrituras como desde vista de un ave, pero vamos a acercarnos más cercano a Efesios en estas semanas. Así que vamos a ver esta tarde en los primeros 2 versículos. La pregunta que quiero que intentemos contestar desde esta introducción o saludo, que en muchas formas sería muy fácil de aceptar, es esto. ¿Qué es lo que debemos esperar del libro de Efesios? ¿Qué debemos esperar de esta carta de Pablo a los Efesios? Y quiero sugerirles 3 cosas. Y la primera cosa,
que sabemos de ese saludo es que podemos esperar una palabra confiable. Una palabra confiable. Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Ahora imaginen un momento si usted hubiera ido al seminario con Pablo, imagina qué sorpresa sería al azar levantar una carta de una carta de los Efesios y encontrar esa oración al principio de esta carta a Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Yo imagino si usted fuera alguno de los estudiantes, compañeros de Pablo en el seminario, ahí en el seminario de los judíos en Jerusalén, usted estaría listo, más listo para escuchar las noticias que Pablo había llegado a ser emperador de Roma que apóstol de Cristo Jesús. Era tan sorprendente porque sabemos un poco de lo que sucedió con este hombre Pablo y cómo era él. Sabemos que él se llamaba un fariseo de fariseos, creciendo en su niñez y su juventud más bien, y que él abrazaba completamente la religión del pueblo de los judíos y lo abrazaba de una forma polémica y de una forma mucha tenacidad, enfrentando a quien sea que quisiera desafiar o retar a la fe de los judíos. Y sabemos que Pablo, conocido como Saulo en aquellos días, que era el perseguidor principal de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Nos dice en el libro de Hechos que él hizo un caos destruyendo mucho, atacando mucho a la iglesia. Y luego llegó un día en que decidió llevar consigo en la calle su persecución, ya no satisfecho meramente con perseguir a los cristianos en Jerusalén, sino decidió viajar a otras partes, a Damasco, aún, mientras se preparaba a ir. Dice que está respirando amenazas y muerte, preparándose por lo que iba a hacer al llegar a Damasco. Pero algo sucedió en el camino, ¿no? Algo que cambió toda su vida. Algo que alteró toda su vida. Él conoció a Jesús resucitado. Conoció a Jesús resucitado, que le aparece en esta luz resplandante y le llama a él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo al principio dice: ¿quién eres, Señor? A lo que Jesús responde: yo soy Jesús, ¿a quién estás tú persiguiendo? Y Pablo por fin responde al decir: ¿qué es lo que quieres que haga? Y como lo dice Pablo después, él dice: yo era un blasfemo, un perseguidor y un hombre insolente, pero yo obtuve misericordia. Yo obtuve misericordia. Algo que el cambio de la vida debe haber pasado a Saulo. Él había conocido a Jesús resucitado. Y sus preguntas eran claves. Esas dos preguntas: ¿quién eres, Señor? Y luego, ¿qué quieres que haga yo? Él llegó a ser aquel día discípulo de Cristo Jesús, pero luego con rapidez no meramente llegó a ser discípulo de Cristo Jesús, llegó a ser un apóstol de Cristo Jesús, ¿verdad? Él llegó a ser uno que Jesús había especialmente escogido para ser su embajador, para ser su representante, para salir y predicar el evangelio a las naciones. No era uno de los 12, pero era uno con los 12. Era el número 13, ¿verdad? Era el que llevara evangelio de una forma especial a los gentiles. Era un apóstol del Señor Jesucristo. Esta palabra apóstol simplemente significa uno enviado. Era uno que había sido enviado. Era uno que Jesús había enviado para predicar el evangelio. Pero había más de solamente predicar a la comisión de ser un apóstol. Después de todos los pastores son predicadores, pero por lo menos este pastor no es apóstol. Pero ¿qué era un apóstol? Bueno, un apóstol tenía una comisión especial para ser vehículo, para ser un vehículo de la palabra revelada
de Dios para predicar, enseñar y escribir y enseñar con toda la autoridad de Cristo Jesús. Tras sí, hablar palabras que por la inspiración del Espíritu Santo, la misma palabra de Jesús a su pueblo. Jesús tomará esas palabras, estas cartas escritas y estos sermones predicadas y grabadas. Jesús tomará estas palabras y las usará para gobernar a su pueblo y pastorear a su rebaño, el rebaño de sus congregaciones. Y así que estamos enfocándonos en el principio del versículo 1. Lo vemos porque es tan importante que diga esto Pablo, que es un apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Así que si usted fue uno de los efesios recibiendo esta carta, podría estar seguro de esto, por lo menos, que lo que usted leyera vino de Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo, el apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios? Es Él quien le está escribiendo a usted, y eso no meramente es cierto, siendo un efesio leyendo esta carta en 60-61 después de Cristo. Eso es cierto para usted y yo mismo, igual, ¿no? Que mientras nos sentamos a leer el libro de Efesios, mientras lo escuchamos leyendo aquí en esas semanas que vienen, que estamos escuchando la palabra, Cristo Jesús levantado, resucitado, hablando a su pueblo a través de estas palabras que el apóstol Pablo apuntó y escribió por nosotros. Y esto, amigos míos, es algo maravilloso y algo maravillosamente animador. Tenemos nosotros las palabras de Cristo Jesús para nosotros, palabra confiable, dependible, dado a nosotros. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque anhelamos una palabra de Dios, ¿no? Anhelamos palabra de Dios. Cada cultura y cada religión desea tener eso y profiesa proporcionar esto a cierto grado, ¿no? Y aún cristianos, quienes anhelan eso y desean eso, a veces ven a la dirección equivocada, ¿no? Muchos de ustedes conocen el nombre de Jim Elliot, uno de los grandes misioneros que pagó el último precio para predicar el evangelio. Él dijo esto una vez. Dijo, ¿quién necesita una voz cuando tienes un versículo? ¿Quién necesita voz cuando tienes un versículo? Y lo que quiso decir, claro, es que hablar ese deseo que sucede a veces entre los creyentes a buscar una revelación directa de Dios, no a través de su palabra, sino a través de alguna voz que quisiéramos imaginar que tuviéramos o que buscaríamos escuchar. Elliot dice, ¿por qué quisiéramos una voz cuando tenemos un versículo? ¿Por qué buscaríamos eso cuando tenemos a Cristo Jesús mismo hablándonos tan claramente y directamente a través de las palabras de las Escrituras? Así que tenemos aquí en el libro de Efesios y en cada parte de la palabra de Dios, tenemos esta palabra confiable, una palabra que usted puede escuchar y confiar en ella y saber que viene de Dios. Es una palabra confiable y también es una palabra que nos anima a seguir ministrando. Si usted está ministrando la palabra de Dios a gente, puede confiar que esta palabra llevará fruto. Sigue confiando en Dios y esperando lo que Él hará con su palabra. Es una palabra confiable. Pero seguimos adelante un poco, ¿no? La segunda cosa que vemos aquí es que es una palabra relevante. Es una palabra relevante. A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Ahora Pablo aquí en esta pequeña oración o parte de una oración va a dejarnos unas pistas en cuanto al contenido del resto de su carta. Yo quiero que usted note unas cosas aquí dichas sobre nosotros que son extremadamente importantes que entendamos. Primeramente, observen que somos santos, que quienes somos llamados fieles
somos santos llamados fieles. Ahora, para que usted llegue a estar cómodo con la idea de ser llamado un santo, probablemente es algo difícil para algunos de nosotros. No, a lo mejor es difícil porque conocemos nuestros corazones muy bien y puede ser que sea difícil porque conocemos nuestro pasado y estamos acostumbrados a que un santo sea un cristiano de alto nivel o alguien que a lo mejor ya ha fallecido, está muerto y la iglesia lo ha hecho como un santo o algo así. Yo creo que a lo mejor les dije la historia de Harry Ironside pensando en cómo podía hablar de evangelio a un par de monjas, no estoy seguro cuál palabra se usa en el tren, compartimento, departamento, y estaba compartiendo con las monjas ahí y dice, señores, ¿habían conocido un santo antes? Y dice, hoy tienes suerte, ¿no? Hoy es su día. Y luego sigue explicando desde las escrituras qué y quiénes son los santos. Somos santos. No es algo que nos hacemos solos, no es algo que otro ser humano nos hace, o santo, es algo que Dios lo hace, Dios nos hace. Y esta tarde yo puedo decirles, si usted está confiando en el Señor Jesucristo, usted es un santo en los ojos de Dios. Y usted no es más santo mañana, no será más santo mañana que hoy, ni menos. No más un santo ni menos un santo. Depende de qué tan obediente sea usted hoy o mañana. O usted es un santo porque Dios le ha hecho un santo. Juan Calvino lo dice así: ningún hombre no es creyente que no es también un santo, y tampoco un santo que no, también no es un creyente. Somos santos y somos llamados fieles. Somos santos y somos fieles. Y ese título que Pablo da aquí en estas dos palabras es el bosquejo de la carta de los Efesios. En la primera mitad, él está llamándonos de cómo es que los pecadores son hechos santos, y en la segunda mitad de Efesios somos enseñados de cómo es que debemos ser fieles en esta vida, como ellos quienes son santos. Y usted puede ver, ¿no?, que hay un lógico evangelístico aquí. Por lo menos un predicador le llama así, hay una gramática evangelio. Yo no quiero hacerles dormir con una lección de gramática, pero si quisiera usted llamarlo así, esa es la lección de gramática más importante que usted nunca podrá aprender. Si usted leyera el libro de Efesios con cuidado, a lo mejor usted podría ver esto, que especialmente en los primeros 3 capítulos, si usted es el tipo de persona que es un cristiano muy práctico y siempre haciendo la pregunta, pues, ¿qué hago? ¿Cómo respondo a este pasaje? Es una pregunta muy difícil de contestar en capítulos 1 a 3, porque no hay nada de hacer por su parte. Todo se trata de lo que Dios en Cristo ha hecho por usted. Para hablar en términos de la gramática, todos los verbos son indicativos de lo que usted es, como cristianos, como creyentes, como ellos quienes se encuentran en Cristo Jesús. Pero luego pueden ir en capítulo 4, 5 y 6 y hay todo tipo de hacer, todo tipo de cosas que usted debe hacer. Así que el interruptor es prendido desde los indicativos a imperativos, ¿no? ¿Quién es usted ahora a lo que usted debe hacer? Y este orden del Evangelio, escuchen esto, siempre es lo mismo y no pueden voltearse, no pueden cambiarse. Pablo, leyendo sus cartas, usted podría ver que Pablo siempre sigue esta gramática evangélica que es siempre indicativo y luego imperativo. ¿Quién es usted? Y luego y solamente luego lo que usted hace. ¿Por qué me esfuerzo en enseñar eso?
porque usted y yo, por naturaleza, somos gente que quiere ganar la justicia por obras. Algunos de nosotros somos fariseos recuperantes, ¿no? Queremos siempre voltear de cabeza o cambiar el orden de esa secuencia y siempre hacer la pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser yo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tan fiel tengo que ser yo para llegar a ser un cristiano? Para llegar a ser aceptado delante de un Dios santo. Pero aquí está Pablo armando, desempacando tan claramente a través de sus primeros 3 capítulos, y lo vamos a ver, que Dios en Cristo ha hecho todo lo necesario para hacerle usted un cristiano, para hacerle usted un individuo salvo. Y es luego, y solamente luego, que usted podrá entender eso y ver eso, que luego usted podría enfocarse en la segunda mitad de carta y decir: ahora es lo que significa vivir fielmente. Si usted leyera el libro de Romanos, podría ver el mismo orden. Y eso lo hace para mí y para ustedes, pero una palabra increíblemente relevante. Yo me pregunto cómo quisiera usted rellenar esa oración. Es una oración de John Owen. Yo les doy la primera mitad. Él dice: nuestro obstáculo más grande en la vida cristiana es... ¿Cómo usted quisiera completar esa oración? El obstáculo más grande a nosotros como creyentes, ¿qué es? Bueno, ese es como termina Owen en la oración. Él dice: no es falta de esfuerzo, sino falta de conocimiento de nuestros privilegios. Esto a mí es una declaración profunda y profundamente, una oración profundamente de ayuda. No es por falta de fuerza, es falta de comprensión y conocer lo que tenemos y quién somos en Cristo Jesús. Así que todos los días usted y yo necesitamos ambos lados del libro de Efesios, pero solamente asegure usted que siempre empiece con la primera mitad antes de ir a la segunda mitad. Que todos sus deseos de ser fieles sean aferrados y plantados, y que salgan desde su conocimiento de un Dios que le ha salvado a usted por la gracia en Cristo Jesús. Somos santos. Entonces, ¿quiénes son fieles? Pero luego nos da algunas pistas más y otro par de paralelos, si quisiera usted llamarlo así. No meramente somos santos fieles, sino también estamos en 2 ubicaciones a la vez, si podemos llamarlo así. Estamos en Éfeso y también estamos en Cristo Jesús. ¿Vieron eso? Estamos en Éfeso y en Cristo Jesús. A lo mejor algunos de ustedes podrían entender eso y si algún tiempo están en medio de una mudanza y están disfrutando de su nuevo hogar y se confunden después en cuál es su código postal o reciben correo en 2 diferentes lugares. Eso nos sucedió a nosotros cuando mudamos acá y mi esposa todavía allá terminando sus obligaciones en la escuela allá, y recibimos diferentes correos y una situación confusa, ¿no? ¿A cuál dirección damos cuando queremos abrir una nueva cuenta bancaria o algo así? Estamos en 2 lugares, tenemos 2 códigos postales a la vez. Y aquí Pablo está haciendo en sentido espiritualmente ese caso para con ustedes y yo. Nosotros estamos en el mundo y estamos en Cristo Jesús a la vez. Esto es algo desafiante. Pablo lo admite. Pablo lo admite en la segunda mitad del libro, que desafiante es ser un santo en Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más pobladas en aquellos días. Era una de las ciudades más ricas en el mundo. Por lo que tenía fama era el templo de Diana. Es mencionado, de hecho, en Hechos
el templo de Diana, 4 veces más grande que el Partenón en Atenas, algunas de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imaginen qué tipo de multitudes trayera. Imaginen cómo serán esas multitudes. También centro de interés en lo oculto. No es de sorpresa esto, ¿no? Y aquí están estos santos, estos cristianos, como un pequeño base, una pequeña colonia rodeada con tinieblas. Ellos están en Éfeso con todas las presiones, lo que usted y yo experimentamos, como ellos quienes viven en una sociedad en que hay mucha oscuridad y tinieblas y muchas tentaciones siempre presentes. Y claro, ellos ya habían mostrado, ¿verdad? Los Efesios en Hechos 19 ya habían mostrado su oposición al Evangelio y que estaban dispuestos a ser violentos si era necesario oponiendo al Evangelio. Así que hay un temor ahí presente allá en el corazón del pueblo de Dios también. Ellos están en Éfeso. Qué lugar más tentador, qué lugar tan difícil. Pero Pablo dice, no se olviden que también están en Cristo Jesús. Y a causa de que están en Cristo Jesús, ustedes no tienen que vivir como los efesios. Yo no sé si esto es la frase, si existía en los días de Pablo o no, que dicen, cuando en Roma hagan como los romanos. No sé cuántos años tiene esa frase, pero Pablo está diciendo, solamente porque ustedes se encuentran en Éfeso, no tiene que vivir como los efesios, no tiene que vivir como el mundo. ¿Por qué? Porque ustedes están en Cristo Jesús y a lo mejor niños y niñas, ese sería un proyecto para ustedes si quisieran hacerlo, leer y reportar a mí cuántas veces en el libro de Efesios, en particular en los primeros 3 capítulos, ¿ok? Así que no es tanto para leer. ¿Cuántas veces encontramos la frase en Cristo o en Él o alguna forma, una frase parecida? Es la forma favorita de Pablo de hablar de los creyentes. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Aquí está nuestra esperanza, mi esperanza y la esperanza de usted. A causa de que estamos en Cristo Jesús, podemos estar en el mundo, pero no del mundo. Podemos estar en Éfeso, pero no vivir como los efesios vivían. Nosotros antes teníamos una situación de afuera en que teníamos un perro de afuera, ¿no? Que vivía afuera, y es de mucha ayuda tener un perro que responde a un soplo, ¿no? O silbado, y no lo podemos ver, pero podemos llamarlo así y viene. Cada vez que el pecado nos suena, ¿no? O silba, no tenemos que venir. Solamente porque usted está en Roma, no tiene que vivir como los romanos. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús hemos sido hechos nuevos. Tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu. Esas son las cosas a lo que Pablo quiere animarnos. Eso sí, usted está aquí en Indianápolis. Usted está aquí en la sociedad postmoderna o moderna, como sea, como quiera llamarlo. Pero usted no tiene que vivir así. Puede estar en el mundo, pero no del mundo, porque usted está en Cristo Jesús. Espero que usted esté feliz o entiende qué tan relevante es todo eso. Solamente es un recordatorio de que la Biblia no es escrita a los supercristianos, está escrito a gente ordinaria. Estos efesios eran personas, hombres y mujeres, niños, niñas ordinarios. La Biblia no es un libro demasiado teológico, sino es un libro de carne y sangre lleno de teología maravillosa, pero escrita para gente ordinaria como nosotros, para escucharlo y recibir nuestro corazón y tenerlo, animarlos y cambiarnos. Es una palabra relevante. Pero luego, al ver el versículo 2, hay una última cosa que vemos en esos 2 primeros cosas. Es una palabra redentora. Es una palabra redentora porque nos cuenta sobre nuestro Redentor. El saludo va así, versículo 2. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y normalmente la cosa que
que debemos ser animados a entender que debemos entender sobre el saludo de Pablo era una forma común de saludar aún en el mundo secular. Y lo que él está haciendo está combinando el saludo romano, gracia, con un saludo normal, típico de los hebreos, shalom, paz. Pero lo que necesitamos recordar es que puede ser un saludo común, pero no es usado comúnmente porque ese no es un hombre o mujer saludándole en la calle gracia y paz, sino ese es Dios mismo hablando gracia y paz, y viniendo a nosotros en gracia y paz para traer gracia y paz en nuestras vidas. Este no son los deseos o sueños del hombre, es el mensaje amable de Dios. Es el mensaje de la carta, es el mensaje de la epístola. Gracia se revela varias veces. Por gracia sois salvos, por la gracia es no de ustedes. Él vino y predicó paz a ustedes. Predicó paz a ellos cercanos y esos, y también predicaba a los lejanos. Es la carta. Ese mensaje, el mensaje de la carta, de hecho, empieza gracia y paz, y al fin del capítulo 6 será paz y gracia en orden reverso, mientras Pablo se despide. Gracia y paz, paz y gracia. Lo que no debemos hacer es menospreciar esas dos palabras porque son tan comunes. ¿Qué es la gracia después de todo? A veces escuchamos esa frase, las riquezas de Dios al precio de Cristo, y es un buen comienzo, ¿no? Por lo menos, y a veces escuchamos que gracia es favor no merecida. Podemos a lo mejor mejorar esta y decir que también es favor de mérito negativo, ¿no? No es como que solamente somos neutrales nosotros, sino somos personas enemigos hostiles hacia Dios y que Dios ha venido a nosotros en su gracia. Agradezco mucho la gracia que Thomas Goodwin dice aquí. Escuchen esas palabras. Él dice, la gracia es más que meramente amor y misericordia. Agrega estos. Significa no meramente amor, sino el amor de un superior, soberano, trascendente, uno que puede hacer lo que quisiera, uno que puede completamente escoger si quisieras amar, que Dios, que es un soberano infinito, que quisiera a lo mejor escoger amarnos o no, para Él amarnos. Esta es gracia. Esta es gracia. Así que aquí está la gracia fluyendo de quién es Dios, como Dios lleno de gracia, y trazando todas sus acciones llenas de gracias a pecadores como nosotros. Y luego paz. Gracia y paz. Paz que mucho más que un sentimiento, es Dios llevando reconciliación a una situación, Dios arreglando una situación rota que nadie más puede reparar. Él vino y predicó paz consigo mismo y paz uno con el otro. John Stott, que tiene un comentario genial sobre el libro de Efesios, él dice que la paz es reconciliación abiertamente, libremente perseguida, y mientras Stott compara esas dos palabras, reconciliación abiertamente, libremente comparada, dice ¿por qué perseguir más bien? ¿Por qué perseguir la reconciliación? Es de su gracia, y el cómo de su persecución de la reconciliación también es gracia y paz. Y usted y yo, mientras nosotros salimos esta tarde, es una palabra llevar con nosotros.
que este es el mensaje con que Dios viene a usted y a mí en la Biblia. Y yo creo que si no tuviéramos la Biblia y si pudimos escuchar que Dios nos tiene un mensaje, usted y yo en nuestra vergüenza, culpa más bien, tendremos una buena idea de qué sería su mensaje a nosotros, ¿no? Que no sería un mensaje de amor, sino que sería un mensaje de juicio. Y ese es lo maravilloso de lo que tenemos en las Escrituras, ¿no? Desde el principio al fin, que aquí en Efesios Pablo nos dice, ese es el mensaje que Dios le tiene a usted. Es un mensaje de gracia y paz a usted. Gracia y paz a pecadores culpables. Y vieron que yo dije era una palabra redentora. Y ustedes vieron cómo el Redentor Jesucristo es tan central a pensar de Pablo. Él es el apóstol de Cristo Jesús. Nosotros somos solamente fieles porque estamos en Cristo Jesús. Y esta gracia y paz viene a nosotros a través de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra redentora porque Él ha enviado el Redentor, Jesucristo, a nosotros. Sucedió en 1903, se llamaba John Mackay. Tenía 14 años en estos tiempos. Creció en la iglesia, pero no tenía nada de interés en Dios hasta que el momento. Pero en el verano algo sucedió, algo cambió, empezó a cambiarse. Y John decidió hacer algo, decidió leer su Biblia. Y casi al azar abrió al libro de Efesios. Y él leyó el libro de Efesios. Y luego lo leo de nuevo. Y lo leo de nuevo. Y otra vez lo leo. Y años después, diría esto de que el verano y sus lectores en el libro de Efesios dice, yo vi otro mundo, nuevo mundo, todo era nuevo. Y yo tenía nueva perspectiva, tenía una nueva actitud hacia los demás. Yo amaba ahora a Dios, a Jesucristo, llego a ser el centro de todo. Yo había sido avivado. Y yo de verdad tenía vida. Y a este libro, yo debo mi vida. Así que a lo mejor se trata menos de nosotros y menos de decir qué hacemos con el libro de Efesios. Y a lo mejor necesitamos preguntarnos qué hará el libro de Efesios con nosotros. ¿Qué hará el Dios de paz y gracia y paz? ¿Qué va a hacer con nosotros mientras vemos esta palabra en los días que vienen? Oremos que Dios esté activo entre nosotros, su gracia y paz en nosotros. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor? Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más, queremos decir que Salvador tenemos en tu Hijo Jesucristo, para lograr la salvación por nosotros, para cambiar nuestras vidas y las vidas de gente como Pablo, para darnos una palabra en que podemos depender, darnos una palabra que pertenece, se relaciona con nuestra vida diaria, darnos una vida llena de gracia y paz. Oh Señor, pedimos que esta tarde, en estas semanas que vienen, usarás tu palabra en formas poderosas para fortalecer por nosotros lo que ya tenemos en Cristo y a lo mejor para algunos de nosotros presentarnos por primera vez a Cristo Jesús en una forma salvadora por primera vez. Y pedimos que lo hagas así, oh nuestro Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.